Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Bienvenidos todos nuevamente a un domingo más en el que estamos en la casa del Señor. Me siento contento de estar estrenando una nueva misericordia hoy. Yo sé que usted también. Amén. Amén. Seguimos con este estudio que estamos haciendo de el inicio de la vida cristiana, ¿verdad? Y antes de comenzar esta clase quiero hacer, como siempre, una reseña de la clase anterior. ¿Nos acordamos de la clase anterior? ¿De qué trató la clase anterior? ¿Sí? Criaturas que están en Cristo. Sí, criaturas que están en Cristo. Hermanos, en la clase anterior estuvimos hablando sobre el versículo sobre el versículo 17 de segunda carta a los Corintios del capítulo 5, en donde encontramos el maravilloso versículo que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y como dije, estudiamos el tema criaturas que están en Cristo. Y hablábamos de la condición de las personas que no son halladas en Cristo, que no están en Cristo. Y decíamos que ellos son esclavos del pecado. Esclavos del pecado. Pero las criaturas que están en Cristo son libres de esa esclavitud y del sometimiento del pecado. Somos libres, hermanos. Cristo pagó el precio por nosotros y el sacrificio de Cristo tiene un valor infinito, porque nuestros pecados son infinitos. Y Él tomó nuestro lugar y ahora hemos abierto nuestros ojos y nos damos cuenta de la gloriosa maravilla que hay ante nuestros ojos en Cristo. Amén. Y también volvimos a recordar cómo el Padre nos eligió desde antes de la fundación del mundo para tener de nosotros misericordia. Y me adentraba en la obra de Cristo en una vida que en el versículo estudiábamos la frase: las cosas viejas pasaron. ¿Se acuerdan? Y mencionaba que es muy fácil decir eso. Es muy fácil. Se siente tan simple decir las cosas viejas pasaron. Y casi siempre dije que se aplicaba esto a los recién convertidos, con el ánimo de exhortarlos, con la intención de exhortarlos, pero la realidad es que las cosas viejas no son nada sencillo, no son nada simple. Cuando venimos a Cristo, a medida su luz nos alumbra, iremos descubriendo una y otra cosa que ante la santidad de Dios es pecado. Amén. Es pecado. Un cristiano de 25 años de ser creyente aún puede tener cosas viejas en su corazón. ¿Sí? Así que no fue escrito para que solamente lo tomemos y se lo digamos a otro. No está en decirlo a los demás, está en tomarlo para nosotros y darnos cuenta lo difícil que es. Pero hablábamos que en Romanos 6:22 el apóstol Pablo nos enseña que hemos sido libertados. Los hijos de Dios tienen por fruto la santificación. Amén. La santificación. Y el fin de esta santificación es la vida eterna. Y yo enseñaba que la vida cristiana es todo un proceso de santificación. En otras clases dije también que la vida no nos va a ajustar para llegar a la plenitud de la santificación. La vida no nos va a ajustar. Porque estando vivos, hermanos, estamos en la carne. En una carne que está viciada y somos débiles. Somos débiles. Esa es nuestra realidad. Somos débiles.
Gloria a Dios. Entonces hay un proceso de santificación. El versículo que leíamos, el base, decía que todas las cosas son hechas nuevas. Y yo mencionaba que cuando Dios creó al hombre, toda la disposición de su corazón era en obediencia a los impulsos de Dios. Amén. Pero cuando el hombre peca, él murió espiritualmente y murió la disposición de él a los mandamientos de Dios. Amén. El hombre ya no respondió más a los impulsos de Dios y su vida es una completa desobediencia a la palabra de Dios. Ahora tenemos a un hombre que está muerto en delitos y pecados. Pero cuando la persona viene a Cristo, Dios pone en él una disposición nueva. Amén. Dios pone en su corazón una nueva disposición que reconoce los impulsos que vienen del Espíritu de Dios y le hacen obedecer la palabra de Dios y produce el fruto del Espíritu. Amén. Decía que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y mencionaba en la clase pasada que estas palabras no son visibles, pero son notables. ¿Se acuerdan? Decía que no podemos ver la fe, no la podemos ver como algo que es meramente visible, pero notamos la fe en alguien. Amén. Igual es el amor, igual es la mansedumbre, igual es la paciencia. Yo puedo decir que tengo paciencia, pero nadie la ve. Entonces, la paciencia es notable cuando yo paso por un momento de mi vida en donde tengo que demostrar paciencia. Amén. Entonces, todas estas palabras no son visibles, pero son notables. Son notables. Amén. Y decíamos que esto es el reflejo proyectado en obras. En obras. Decía que el amor no lo podemos ver, pero el amor se nota en obras. Y leíamos lo que la carta de Santiago decía, que la fe sin obras es muerta. Amén. Entonces, las obras de un cristiano redimido son el efecto de Cristo en él. Ahora, hermanos, vamos a estudiar un nuevo tema que es vestidos de un nuevo hombre. Amén. Vestidos de un nuevo hombre. Y quiero que vaya conmigo a la carta de Efesios, capítulo 4, versículos 20 al 24. Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 4, del versículo 20 al 24. Amén. ¿Lo tenemos? Efesios capítulo 4, versículo 20 al 24. Dice la palabra del Señor como está escrita. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Oramos al Señor un momento. Eterno Dios, soberano, gracias por tu palabra, Señor, que es nuestro alimento cada día.
Señor, nos presentamos delante de ti para que tu palabra nos alumbre. Y no solo nos alumbre, sino que transforme nuestras vidas. Oh Señor amado, mira la impotencia nuestra ante lo que queremos ser para ti. Glorifícate con tu palabra en nuestra vida y transfórmanos a la gloriosa imagen de tu Hijo. Obra en nosotros, Señor. Obra en nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre Santo. Amén y amén. Hermanos, acabamos de leer 5 versículos. Gloria a Dios. Y el apóstol Pablo comienza en el versículo 20 y el versículo 21 hablando de la referencia de la excelencia. Amén. Y a manera de exhortación nos presenta la verdad. Y la verdad es Cristo. Y dice, si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a lo irreprensible de su vida perfecta y la separación de Jesús de la contaminación de este mundo, debemos aprender así de Cristo. Amén. Él es la excelencia y el apóstol toma la excelencia para comenzar a hablar de los siguientes versículos. Y quiero que vayamos estudiando las frases que están ahí en los versículos que leímos, a las que el apóstol Pablo se refiere, y el apóstol da una secuencia de esas palabras en la exhortación que él está haciendo para llegar a la conclusión de ser vestidos de un nuevo hombre. Y la primera que aparece en el versículo 22 es la pasada manera de vivir. Es la primera, la pasada manera de vivir. Hermanos, la pasada manera de vivir se refiere a costumbres. Amén. Está hablando de la comodidad de antes de una persona sin Cristo, que no tenía ni sentía ninguna reprensión, ni tenía dificultad, porque estaba tranquilo, sin cargo de conciencia, por las cosas que hacía. Eso está hablando, a eso se refiere la pasada manera de vivir. Entonces, lo que el apóstol inicia con eso es hacer la referencia a lo que antes nosotros lo teníamos como algo normal, que no había ningún cargo de conciencia de fallarle al Señor, porque las personas que no tienen a Cristo no tienen ese cargo de conciencia. Amén. Ellos están muertos en delitos y pecados, no sienten eso, pero alguien vivo en el Espíritu ya siente. Amén. Ya se da cuenta cuando falla. Ya se da cuenta cuando peca. Amén. Entonces, lo que el apóstol está mencionando, introduciendo es que hagan la referencia de esa pasada manera de vivir. Lo siguiente que menciona es, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que es la segunda. Despojaos, eso indica privar de gozo, arrancar con violencia o renunciar a la vida antigua. Eso significa despojaos. Hermanos, si nuestra naturaleza fuera algo que se pudiera quitar como una prenda, como una posesión, se nos sería muy fácil ser cristianos.
muy fácil. Pero creo que deberíamos inclinarnos más al concepto de privarnos del gozo de nuestra propia voluntad y satisfacer nuestro propio placer, que delante de Dios esto es pecado. Cuando el apóstol se refiere a ser despojados de ese viejo hombre, habla de privarnos de las cosas que hoy la luz de la palabra de Dios nos ha alumbrado, que son pecado delante de Dios. Amén. Debemos renunciar a todo aquello que nos hace sentir sucios delante de Él. Cuando la palabra de Dios llega a nosotros, uno se siente, hermano. Si yo vengo al culto y yo no siento que la palabra me alumbró, tengo un problema muy serio. Muy serio. Porque no puede ser posible que yo tenga una extrema santidad que ya la palabra de Dios no me alumbre. Amén. Entonces, es complicado, hermanos, defender la idea de que no tenemos pecado, o pretender que los pecadores son otros, pero yo no. Tener esa ideología es complicado, es muy complicado, porque es un alto concepto de sí mismo. Amén. Y es mucho más complicado defender que por nuestras propias fuerzas podemos arrancar de nosotros aquello que claramente la Biblia enseña de que estamos viciados. ¿Me doy a entender, hermanos? Hay costumbres malas. Y el dicho dice que la costumbre es ley. Imagínense. En la clase pasada, hermanos, yo explicaba que Dios vivifica nuestro espíritu. Él nos da vida, pero no aniquila la carne. Amén. La carne está en nosotros, por lo tanto se vuelve una lucha. Hermanos, una persona sincera y consciente de quién es Él mismo y todas las cosas que hay en Él con las que Él debe luchar todos los días, no podría llenarse la boca con una aparente solvencia moral para señalar a otro, mucho menos para pasar al frente y decir: sigamos siéndole fieles al Señor. ¿Por qué digo esto? Hermanos, la fidelidad es grande. Esa palabra es grande, hermanos. Es muy, muy grande. Y estoy 100% seguro de que no somos fieles al Señor con la grandeza de esa palabra. Amén. Es atrevido y descarado hablar así. Mayormente, hermanos, cuando estamos arriba en un púlpito, tenemos una naturaleza dentro de nosotros a la que realmente somos inútiles, con todo el sentido de la palabra. Y toda persona que habla en un púlpito de esa manera y se sube a gritar y a hablar disparates, porque cree tener una santidad que realmente no tiene, hermanos, esa persona ni siquiera sabe quién es Él. No es consciente ni de lo que con Él debe luchar. Cuando somos conscientes de nuestros propios pecados, no nos atrevemos a hablar así, no nos atrevemos a atacar a otros. No podemos dominar nuestra propia naturaleza, realmente somos inútiles y somos débiles.
Lo somos, hermanos. Y no podemos hacerlo por nosotros mismos. No podemos dominar la naturaleza de la carne por nosotros mismos. Debemos venir a Cristo todos los días y rendirnos a Él, someternos a las manos de un Dios todopoderoso que puede hacer esa obra de transformación. Porque en la cruz Él pagó el precio y nos hizo libres. Pero nosotros necesitamos una transformación. Porque el versículo sigue diciendo que lo que tenemos es un vicio. En el versículo 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme los deseos engañosos. Es un vicio de deseos engañosos. Hermanos, un vicio es una adicción. Un vicio es una dependencia maldita. Eso es un vicio. Y solo los que han tenido un vicio pueden entender quizá un poco más claro de lo que es un vicio. Cuando un cuerpo está acostumbrado a cierto tipo de droga, no importa cuál sea, si el cuerpo está acostumbrado y ese cuerpo no tiene la dosis de esa droga a la que el cuerpo se ha acostumbrado, esa persona experimenta una serie de síntomas de inestabilidad, síntomas de desesperación por aquello a lo que está viciado y a lo que su cuerpo le demanda en exigencia. Eso es un vicio. Lo glorioso, hermanos, es que un ser humano que antes era esclavo al pecado y estaba sometido al pecado, ahora lo que siente nada más es un problema con un vicio, ya no una esclavitud. Pero lo glorioso es que se encuentra en las manos de Dios. Amén. Y ahí es en donde esta persona se siente más estable y se siente seguro, pero puede llegar a un nivel de desesperación por sentirse fuertemente atraído a lo que estaba viciado, que hace que le siga fallando al Señor. Esa es la lucha contra su propia naturaleza. Esa es la lucha contra su viejo hombre. Y no es que sea un esclavo del pecado, porque él ya es libre. Pero no es cosa simple despejarse o despojarse del viejo hombre viciado y acostumbrado a una naturaleza de pecado. Muchos en esa desesperación se desaniman y vuelven a su antigua vida porque saben que Dios es santo y demanda santidad, y se frustran por no dominar como desean su propia carne y su naturaleza. Pero tenemos un problema, y es que dentro de las iglesias hay otro grupo que se siente demasiado fuerte. Y estos que se sienten fuertes hablan y critican a los que son débiles. Y hasta se expresan mal, hermanos. Comentarios como: qué desgracia de este, que no se puede mantener firme. Qué desgracia que no puede tener sosiego ni estabilidad. A veces lo que los demás experimentan, hermanos, solo es una derrota real contra su naturaleza, que en su momento estuvieron luchando, pero experimentaron una derrota.
los que nos sentimos líderes y a veces los que nos sentimos viejos de ser creyentes, los que creemos que tenemos experiencia, lo único que hacemos a veces es criticar, señalar y hablar de lo ruines que son. El verdadero problema, hermanos, que ellos tienen es que no hay una suficiente preparación en ellos y necesitan renovar el espíritu de sus mentes por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios y su gracia les impulsará su voluntad a vencer lo que ellos jamás pensaron que lograrían vencer. ¿Puede un cristiano, escuche esto, puede un cristiano verdadero pecar y caer muy bajo en el pecado sin perderse? ¿Puede un cristiano verdadero pecar y caer muy bajo sin perderse? Sí, hermanos. Sí. Un cristiano verdadero puede caer de lo más bajo que usted pueda imaginarse. Hay pecados registrados en la palabra de Dios que si nosotros nos pusiéramos a medir el nivel de pecado, hermano. Y quiero recordar otra vez el episodio de Judas. Podemos hablar de Judas y decir que Judas fue un traidor y decir lo que queramos del ladrón, traidor, lo que sea. Y él fue desechado, él no recibió la gracia de Dios. Porque así estaba escrito en la Biblia. Pero la palabra de Dios habla de un Pedro. Que Pedro, hermanos, cometió un pecado que no hay diferencia con el pecado de Judas. ¿Por qué le digo esto? Hermanos, Pedro, dice la palabra de Dios que no solamente negó al Señor, dice que lo negó con maldición. Pero ahora quiero que vayamos un poquito más allá de esto. Y es que Pedro, hermanos, vio todas las maravillas de Dios al igual que Judas. Pero principalmente con Pedro, él acepta un llamado cuando ve la multiplicación de los peces. Pedro es alguien que ha caminado sobre el agua. Pedro es alguien que ha visto la transfiguración de Jesucristo. Escuche eso. Y lo niega. Y con maldición. Lo bajo que pudo haber llegado Pedro de ese pecado, hermanos, es, créanme, lo más bajo que podamos nosotros pensar que alguien puede llegar. Pero no se perdió. Porque Dios lo levanta y lo restaura y lo vuelve a llamar. Y gloria a Dios por eso. Sí, hermanos, lamentablemente un cristiano puede pecar y puede caer, pero el cristiano verdadero no puede vivir en un estado de carnalidad e inmadurez continua. No puede vivir así toda su vida. Hay transformaciones. La Biblia dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará.
La diferencia es que Dios con sus hijos elegidos mostrará su amor, el amor de un padre. Y va a corregir, como lo corrige un padre al hijo. Lo va a castigar como un buen padre castiga a su hijo. Dios desea nuestra madurez y nuestro crecimiento espiritual. Y siempre vamos a estar bajo su providencia y su misericordia por Cristo. Es importante que sepan los recién convertidos, que sepan por medio de sus líderes, que no podrán vencer jamás con sus propias fuerzas. Que es normal que se sientan débiles y se sientan decaer. Que la vida cristiana es una lucha que no podemos vencer con nuestras propias fuerzas. Es solamente Dios y su poder que hace esa transformación en un corazón genuinamente arrepentido, que viene y se somete al trato de Dios y su palabra. No podemos pretender que ni siquiera nosotros, los que tenemos años de ser cristianos, hemos vencido todo. Es necesario que los nuevos que vienen llegando sepan que nosotros también luchamos con nuestra propia naturaleza y que somos ruines, que somos débiles. Solo la gracia de Dios nos levanta. Solo Él nos impulsa, solo Él nos sostiene, es solo Él. Y esa misma gracia que nosotros recibimos, también ellos la recibirán. Si vienen y se rinden ante Dios y confiesan su debilidad, Dios les levantará. Es esencial la presencia de un liderazgo maduro que pueda darle el alimento que necesitan de acuerdo a su edad. Cuando alguien es nuevo, es un bebé espiritual y ellos necesitan la atención más especial. Están en la etapa más crítica y más delicada. Y ahí deben estar los líderes. Pero entonces, ¿qué debemos hacer? La Biblia dice, según el versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Un cristiano nuevo, un bebé espiritual necesita la asistencia de líderes maduros que sepan cómo inyectar en sus mentes el conocimiento de la palabra de Dios en cuanto a estos procesos. Solo el conocimiento de Dios y su poder y su gracia transforma las vidas. Los líderes ya deben saber cómo tratar a una persona nueva y cómo guiarle hacia la voluntad de Dios agradable y perfecta. Amén. Ellos deben tratar todas las desesperaciones de los vicios pasados de los nuevos convertidos. No se trata de señalar qué es lo que está malo, porque eso es lo que conocemos de la palabra de Dios y por eso te lo señalo. No está en eso. Está en enseñar cómo superar, cómo vencer aquello a lo que los demás se sienten débiles. Amén. Esa es la diferencia. Renovar el espíritu de nuestra mente significa estar constantemente alimentándonos de la palabra de Dios. Y créame que hay mucho de lo que debemos saber para estar como líderes guiando a otros. Hermanos, un líder no tiene solo el deber, tiene la obligación de mantenerse estudiando la palabra de Dios. Un líder no tiene el deber de estudiar, tiene la obligación de estudiar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para tener que decir y para tener que inyectar en la mente de los demás. Ser líder no solo es tomar un cargo y pasar todo el año dando privilegios. Un líder debe renovar su mente y su espíritu para poder ayudar a otros y ayudarles a resolver sus luchas, como un líder debe hacerlo. Sí.
A veces lo que tenemos como líderes es otra cosa, hermanos. Son personas que se sienten en un nivel superior y sienten que lo eligieron porque son lo mejorcito que estaba. Era el que tenía la capacidad. Y en casos extremos se pone al más viejo porque se supone que él tiene la experiencia. La experiencia no sirve, hermanos. Es la palabra de Dios que instruye, es la palabra de Dios que enseña, es la palabra de Dios que exhorta, es la palabra de Dios que reprende. Es la única verdad que hace libre a las personas y los transforma. Es la única. Un niño necesita que le ayuden a vestirse, ¿verdad que sí? La hermana Milay sabe de eso. Los líderes, hermanos, ya deberían tener una edad en la que por lo menos saben cómo vestirse solos. Y eso es lo que sigue diciendo el versículo. Vestíos del nuevo hombre. Debemos notar que el apóstol usa el verbo de vestíos en tiempo presente. Dice vestíos, no vestido. Hagamos esa diferencia. Si dijera vestido, es que ya está vestido. Pero dice vestíos. No habla de tener puesta ya la vestidura y estar listo. Habla de una indicación de un proceso, una preparación para estar vestido. Solo alguien realmente tocado por las manos de Dios podrá darse cuenta que aunque falle ya no puede retroceder a lo que era antes. Amén. Eso solo pasa en los que son salvos, hermanos. Los que no tienen seguridad de su salvación y dudan del poder de Cristo, de su presencia y la eficacia de su sacrificio, regresan al mismo lugar de donde vinieron. Pero los salvos prefieren humillarse una, otra y otra vez delante de Dios para encontrar su misericordia. Hasta lograr ser vestidos de un nuevo hombre. Esto no da lugar a justificar el hábito de seguir pecando, porque la Biblia dice, ¿pecaremos para que la gracia abunde? De ninguna manera esto debe ser así. Se trata de que las cosas con las que luchamos, que no podemos vencer, de esas nosotros venimos y nos arrepentimos. No se trata de las cosas a las que nosotros mismos buscamos para nuestro deleite. Hay una gran diferencia. Estamos hablando de una lucha diaria, de un avance constante y progresivo, de una transformación gradual de lo que queremos alcanzar ser. Y queremos alcanzar ser conformados a la imagen de Cristo. El versículo dice, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Un hombre creado según Dios obra en la justicia y la santidad de la verdad. La palabra de Dios es esa justicia y es esa verdad de la santidad. Un líder que está a cargo de recién nacidos, como un padre espiritual o un hermano espiritual, debe vivir en justicia y ser ejemplo de santidad en la verdad de la palabra de Dios. Porque solo un hombre maduro vestido del nuevo hombre de Dios puede ayudar a vestir a otro. Solo alguien que ya es nueva criatura puede ayudarle a otro a orientarle para seguir avanzando y conseguir sus próximas victorias. El líder debe saber instruirle con el ejemplo cómo obtener la armadura de Dios con la que puede vencer su naturaleza y todos los ataques del maligno. Un recién convertido no sabe muchas cosas, hermanos. Es como un bebé ante un león. Un recién convertido es como un bebé ante un león.
un recién convertido inexperto es así de vulnerable a los ataques de su propia naturaleza y de Satanás. Entonces, para dejar claro el tema de la conformación de un creyente a la semejanza de Cristo y para tener esa obra poderosa de transformación basado en los ejemplos anteriores, yo decía que no podemos separar la naturaleza de la humanidad. Así como los animales, hermanos, no pueden desligarse de su naturaleza, nosotros igual en nuestra humanidad y nuestra naturaleza pecadora. No es algo que nos podemos quitar. No son unos lentes como los que anda el hermano Nelson que nos podemos quitar. Hay comportamientos así. Hay injusticias. Personas sin afecto fraternal, en inmoralidad a veces. Pero todos seguiremos sintiendo esos impulsos, porque son parte de la naturaleza de pecado. Seguimos siendo humanos, hermanos. Pero un cristiano, la obra maravillosa y poderosa en él es sumamente notable y transformadora. Ahora podemos ver brillar las vidas transformadas por Cristo, que reflejan a Cristo, que reflejan el poder de Cristo. Yo ponía 3 ejemplos en las primeras clases. Puse el ejemplo del zope, puse el ejemplo de un cerdo. ¿Se acuerdan? Así como el zope, que antes se deleitaba y disfrutaba ver un animal muerto y corría a la podredumbre para alimentarse de la descomposición, ahora ese zope comienza a darse cuenta lo sucio que es eso. Y siente asco ver un animal en descomposición. Es como que un cerdo antes se sentía cómodo en revolcarse entre el lodo y el estiércol en un desagüe, y ahora puede ver lo sucio que es y siente náuseas por ese charco. Esa es la obra de Cristo. Así de increíble y notable es cuando Cristo entra a una vida y le hace ser una nueva criatura. Desde su corazón y su espíritu hasta su mente es evidente en su cuerpo, en su forma de ser, que ya no quiere volver a donde estaba. Ahora, hermanos, Él tiene impulsos tan fuertes de Cristo en Él, que su corazón lo inclina a obedecer su palabra. Algo importante es que espiritualmente volvemos a la vida. Y también espiritualmente somos hechos nuevas criaturas. Pero no debemos olvidar que seguimos siendo seres humanos. Y que luchamos con nuestra carne. Recién comenzamos a entender de dónde venimos, quiénes somos, hacia dónde vamos y a quién debemos imitar. También estamos aprendiendo por dónde debemos caminar hasta que lleguemos a un varón perfecto. Nacemos siendo pecadores y a medida nuestro entendimiento de Dios crece, nos damos cuenta que vamos a luchar toda nuestra vida con nuestra propia naturaleza. No es un simple entusiasmo de decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. No es así de sencillo. Esto es una lucha, hermanos. Antes debemos ser sinceros con Dios y con nosotros mismos y decir que ya hicimos morir nuestra antigua naturaleza aceptando a Cristo, o que solo por tener algún tiempo de ser cristiano, o solo por tener algún ministerio o una posición, decir que ya vencimos toda la naturaleza. Hermanos, eso es algo muy atrevido. Es muy atrevido. Para hacer morir nuestra naturaleza se necesitan más que buenas intenciones y ganas.
Solo el poder de Dios lo hace realidad, hermanos. Y según la Biblia, esto solo pasará hasta que seamos transformados, hasta que lo mortal se vista de inmortalidad, hasta que lo corruptible se vista de incorrupción. Mientras tanto, para mí, sería demasiado atrevido hablar de mí mismo de esa manera. Porque sé quién soy, hermanos. Sé que me falta mucho para lograrlo. Y realmente me asusta ver hermanos que lo dicen con tanta seguridad. No, yo ya vencí, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y yo ya me despojé del viejo hombre. A mí me asusta escuchar eso, hermanos. Pero ellos se atienen a lo que son. Amén. Yo sé que a mí me resta mucho, hermanos. Y voy a seguir luchando contra mi propio yo. Cuando iniciamos en la vida cristiana, hermanos, somos un pegoste de barro sin forma que ha entrado al taller para un proceso de formación. Y de esto hablaremos en la próxima clase. Que el Señor les bendiga, hermanos.